pónganle el nombre de ustedes, la edad, en el número de historia, colóquenle su número de identidad, su peso, su talla y la fecha. Todos esos datos que se pueden llenar, llénenlos. Nombre, número de identidad, donde dice el número de historia, talla, peso y la fecha, que hoy es 23 de febrero. Ok, bueno. El peso en libras o en Gramos. en gramos. Bueno. Ahora vamos a ver la hoja. La hoja, en lo que es viéndola de frente, del lado derecho, vamos a encontrar lo que son los diagnósticos, que mayormente estos diagnósticos van a ser la causa del ingreso y obviamente otros diagnósticos que el paciente tenga. Entonces vamos a colocarle aquí que es COVID-19 para que pongamos diagnósticos, si ustedes sepan cómo se llenan. Pero coloquémosle COVID-19, después en la segunda línea le podemos colocar diabetes 1, en la siguiente le vamos a colocar hipertensión arterial, IA. Esos 3 diagnósticos le vamos a colocar. Del segundo diagnóstico, licenciada, ¿cuál fue el que dijo? Diabetes e hipertensión. En la parte de arriba van a ver una casilla, en la parte de arriba de diagnóstico, que dice ahí días es días de estancia. Coloquen ahí 0. Donde esté el mouse. Coloquen ahí 0. Ahora, en el lado izquierdo, primero vayan viendo lo que voy colocando y de ahí ustedes van a llenar. Dice que el paciente esté intubado y si está intubado se coloca un check clic o una X en esta casilla. Coloquen ahí un check clic o una X, que signifique que está intubado. Y en los días le van a colocar 0, porque es el primer día en que este paciente está llegando a la unidad. Y es el día en que se le intubó. ¿Está en respirador o en ventilación mecánica? Sí. Colóquele un check click y le coloca un 0 a la par. En los días. ¿Tiene traqueostomía? No coloque nada, porque el momento que esté intubado, obvio no tiene traqueostomía, sino que está intubado. ¿Está monitorizado? Sí, si está en UCI, está grave porque está intubado. Coloque un check click y coloca 0, porque lo estamos empezando a colocar. ¿Tiene catéter venoso central? Sí. Colóquele check click y le coloca aquí 0. ¿Tiene una línea arterial? Coloquémosle que sí, que también está canalizado arterialmente. Check click y 0. Los otros no, porque obviamente ya dijimos que tiene un catéter venoso central. ¿Tiene catéter periférico? Tampoco. Ahora, ¿tiene una sonda uretral o sonda vesical? Sí, colóquele aquí un check click y aquí a la par 0.
No tiene sensor de PIC, presión intracraneal. ¿Tiene sonda torácica? Pongámosle que sí, que tiene una sonda torácica. Entonces pongámosle el checklist y le ponemos 0. Y pongámosle drenaje, pongámosle que sí, y vamos a ponerle aquí 0, y va a ser la sonda nasogástrica la que vamos a tener de drenaje abdominal, de ABD, drenaje abdominal. Ahora fíjese, mire la pantalla, deje de estar viendo su hoja y mire la pantalla. Y siga mi mouse. Dice que la hoja cuenta con la siguiente, o se registra la siguiente información. Se registra los parámetros, los cuales van a ser SAP, saturación de oxígeno, PEPS, presión venosa central, PIC, presión intracraneal, PIA, presión intraabdominal, la PA, presión arterial, la PAN, presión arterial media, la frecuencia cardíaca y el pulso, la frecuencia respiratoria, la temperatura y la glucometría. Si usted se fija, el horario, esto que está aquí en números, es el horario, que cursa de 24 horas, de 7 a 6. 24 horas exactamente es lo que se registra. La hoja me permite monitorizar 24 horas. Ahora bien, si usted se fija, el horario no se registra por 1, 2, sino que se registra por horas: 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. ¿Qué significa? 1, 13 horas. 2, 14 horas. 3, 15 horas. 4, 16 horas. 5, 5 horas, y así sucesivamente. Siguiendo siempre por el lado izquierdo, le dice de manera horizontal, y de estos aspectos que están escritos en cada cuadro de manera horizontal, le voy a pedir que se fije bien antes de escribir, que se fije bien antes de escribir. ¿Eso qué significa? Que si dice, porque aquí dijimos que tenía un drenaje abdominal y que era por zona nasogástrica, y si aquí la indicación médica dice en SURE 250 ml, ¿dónde va a ir esto? En alimentación. ¿Cómo se va a registrar? Aquí en este espacio se registra siempre, mire mi mouse, en todos estos espacios se registra siempre la información, pero los volúmenes se registran aquí. En todo esto se registran los volúmenes, solo volúmenes, a la hora que obviamente se dio. Ejemplo, tiene en SURE, y los alimentos se dan siempre antes de dar los medicamentos vía oral. Por lo tanto, tienen que ser entre 6 a 7 de la mañana, y a las 6 se está bañando. ¿Eso qué significa? Que este Ensure lo voy a dar por lo menos a las 7 de la mañana. Después que lo bañé, lo cambié, lo curé y que le extraje muestras y todo. Porque no puedo alimentarlo si primero no le he traído las muestras. Recordemos que las muestras es en ayuno. Entonces, voy a poner aquí, escribo en SURE, porque aquí va lo escrito y aquí va el volumen. Y digo que a las 7, me voy a la hora de las 7, voy hacia abajo, rum, y donde escribí en SURE, aquí coloco 250. Yo sé que al momento que utilizo la sonda, siempre debo permeabilizar la misma. ¿Eso qué significa? Que voy a dar
50, 60 de agua antes y 60 o 50 de agua después. ¿Qué significa? Que primero, como permeabilizo la sonda, coloco aquí en la primera línea, abajo donde dice glucometría, agua, agua. Y coloco que a las 7 le di 50. Después coloco ensure, porque no me tardé una hora para darle esos 50 ml. En la misma hora de las 7, coloco los 250, que ese sí ya va a pasar más lento, que es lo correcto. Y de ahí coloco los otros 50. Si gusto, puedo colocar de agua 100 o puedo colocar 60, porque di 30 antes y 30 después. Y uno todo el dato numérico y coloco agua 60 ml o agua 100 ml, dependiendo de lo que yo haya dado. Y después coloco ensure y coloco 250 a las 7. Ahora sí, escriba lo que acabo de decir en su hoja de UCI. Y haga todo esto con lápiz carbón. Ok. Lo primero que uno hace cuando recibe el paciente es toma de signos vitales, toma de signos vitales. ¿Lo recuerda? Es lo primerito que usted tiene que hacer, porque tiene que saber cuál es la condición que tiene el paciente cuando usted lo recibió. Por eso es lo primero que tiene, y más en el paciente crítico, porque es inestable. Con un pulsioxímetro o con el pulsioxímetro que trae el monitor, usted va a registrar que a las 7 de la mañana que lo recibió, este paciente tenía, póngale 90% de saturación. Aquí, en este espacio en blanco, 90%. Luego, donde dice presión venosa central, póngale que también le tomó, porque la indicación médica decía al inicio del turno, toma de presión venosa central. Colóquele que esta persona tenía 5 centímetros de agua. 5 centímetros de agua. Recuerde que esa es la nomenclatura. Y repitiendo, saturación 90%. No tiene presión intracraneal ni presión intraabdominal, más sí tiene presión arterial. Póngale que tiene una presión arterial de 90-60. 90 pleca 60. Y póngale que tiene una PAN de 50. Póngale que tiene una PAN de 50. Póngale que tiene una frecuencia cardíaca de 110. Frecuencia cardíaca de 110. Recuerde que estamos registrando abajo del número 7, porque estamos registrando a las 7 de la mañana. Póngale que en la frecuencia respiratoria tiene 75. Es 75. Tiene 25, perdón. Que de temperatura tiene 36.5. Que de temperatura tiene 36.5. Y que de glucometría anda en 55 miligramos sobre decilitro. Vuelvo y repito, saturación de 90%, vaya chequeando con un check-click el dato
Saturación 90%. Presión venosa central, 5 centímetros de agua. Presión arterial, 90-60. PAN de 50. Frecuencia cardíaca de 110. Frecuencia respiratoria de 25 por minuto. De temperatura 36.5 y de glucometría 55 miligramos sobre decilitro. Y que usted de glucerna tenía indicado 250 ml y que usted para eso utilizó de agua, vamos a dejarlo fijo a 60 ml. Ese es el dato que vamos a poner de agua, 60 ml. Sigamos. Dice medicamentos. Lo primerito que usted va a hacer, y esto no lo olvide, porque es el comportamiento que hemos visto en el estudiante. Se acerca en el laboratorio evaluativo simulado a ir a traer las pailas, se acerca a ir a traer el jabón, pero nunca monitorizó el paciente. Hay gente que hizo todo el turno y nunca registró un dato. Nunca olvide, lo primero que tiene que hacer es toma de signos vitales, toma de signos vitales, toma de signos vitales. Lo primero que va a hacer es llene todos los datos del paciente, busque los diagnósticos en el expediente que se le va a dar, verifique cuántos días de internamiento tiene, sabiendo que el primer día califica como 0 y que el segundo día es el primer día. Y registre todos los datos que obviamente el paciente tenga. Si está intubado, si está en un respirador, si está monitorizado, todos los datos como lo hicimos ahorita. Luego de que ha llenado toda la información, inicie a monitorizar 2 cosas en cuanto llegue. ¿Cuáles son? Signos vitales. Y el segundo aspecto que va a registrar es el siguiente. Fíjese que aquí dice infusiones. Infusiones. Aquí dice, ¿ve? Alimentación, medicamentos, infusiones, drenajes, y ahí van a seguir más cosas. Entonces, ¿qué le quiero decir con eso? Antes de escribir, lea y llene solo lo que se le pide. Solo lo que se le pide. Eso es lo único que tiene que llenar. ¿Qué significa? Que si de alimentación tiene 1, 2, 3, 4, 5 líneas, hasta ahí puede llenar de alimentación. Si de medicamentos tiene 1, 2, ¿por qué? Porque si usted pasa de esta línea, aquí significa alimentación. Y si usted pasa de esta línea, aquí ya no es medicamentos, aquí son infusiones. Ahora, recuerde, ¿cómo sé cuándo es un medicamento y cómo sé cuándo es una infusión? Sencillo, tiene que estar en bomba de infusión para que sea una infusión. Si no, son medicamentos o cargas de volúmenes. Tiene que estar en una bomba de infusión para que se llame infusiones. Ejemplo, vamos a colocar aquí y escriba. Cuando usted llegó a este turno, una vez que anotó los signos vitales, procedió a colocar las infusiones que tenía. Primera infusión está con dopamina, 400 miligramos en 200 de solución salina normal al 0.9%. ¿Eso hasta dónde lo va a escribir? Solo puede escribir hasta aquí. Recuerde lo que le dije. En los cuadros donde van las horas, ahí solo escribe volúmenes. ¿Significa, licenciada, que si no me ocupo en este renglón, puedo pasar al siguiente? Sí. Pero nunca puede pasar al área de volúmenes, porque aquí no van nada escrito. Aquí solo van volúmenes, volúmenes. Una vez que escribió ya la dopamina, 400 miligramos,
en 200 al 0.9%, va a colocar aquí en el horario de las 7 que usted llegó 15 ml. 15 ml. Aquí, en este espacio donde está mi mouse, escriba 15 ml. ¿Qué significa eso? Que esa infusión de dopamina está pasando a 15 ml hora. Eso es lo que significa. Y usted está registrando. Para que le vayamos dando más rápido, porque esta hoja tiene bastante información, solo le voy colocando ahora el fármaco, pero usted entienda que tiene que registrar y sacar la información total del expediente. No lo olvide, tiene que sacar el fármaco y la dosificación. Y que en el espacio en blanco va a colocar los ml en que está. Ahora vamos a ir solo colocando el dato. Este paciente también tiene, en la segunda línea, tiene midazolam. Escríbele midazolam y coloque en el horario, en volumen, colóquele ahí que este midazolam lo tiene a 10 ml hora. Tercera línea. Escriba tal como le voy a decir ahorita. S, pleca, mixto, 0.45%, más 20 MEQ, que significan mini equivalentes. Y ahora, en la parte de volumen, póngale 82 ml. 82 ml. Ahora, vámonos a medicamentos. Si se fija, tiene 3 infusiones su paciente. ¿Cuáles tiene? Solo escuche lo que le voy a decir. Tiene dopamina que está pasando a 15 ml. Tiene midazolam que está pasando a 10 ml. Y tiene suero mixto al 0.45 más con 20 ml equivalentes de KCL y lo tiene a 82 ml hora. Esas son las 3 infusiones que tiene su paciente. Ahora, ¿qué fármacos tiene? Escriba donde dice medicamentos. Medicamentos. Tiene, siempre va a iniciar por los medicamentos vía oral. Siempre. Significa, escriba, irbesartán. 300 miligramos. Abajo de ese medicamento, póngale vancomicina, 1 gramo. Póngale ceftriaxona, 2 gramos. Póngale hidrocortisona, 300 miligramos. Póngale omeprazol, 40 miligramos. Póngale furosemida, 20 miligramos. A la par de todos esos medicamentos que inicié, colóquele menos, obviamente, el irbesartán. A la par del irbesartán, coloque
B.O, que significa vía oral. Y al resto de todos los medicamentos que le dije, colóquele I.B, que significa intravenosos. Coloque como último heparina 5000 U, mayúscula, U.I, unidades internacionales. Hasta ahí. Ahora, sigamos registrando. ¿Se acuerda que le dije que registrara su peso en kilogramos? ¿Se acuerda? Ahora entonces haga lo siguiente. Escriba de manera horizontal la siguiente fórmula. 0.7, que es una constante, 0.7 por, coloque ahí su peso en kilogramos. Coloque ahí su peso en kilogramos. Por 8, que son las horas de un turno. Por 8. Vuelvo y repito. 0.7, que es una constante, por su peso en kilogramos, por 8, que es el número de horas de un turno. Ahora, ¿recuerda que le dije que tenía una sonda nasogástrica su paciente? ¿Sí? Y le habíamos puesto que este paciente tenía un pleuro, ¿verdad? ¿Sí? ¿Habíamos puesto que este paciente tenía un pleuro? ¿Un sondaje torácico? No, solo la sonda nasogástrica. Vaya hacia arriba donde estábamos aquí en su hoja. Sí teníamos sonda torácica. Teníamos. Sí, sí teníamos. Excelente. Entonces vámonos para abajo y colóquele ahí donde dice Pleurovac, colóquele 200 ml. Pleurovac, 200 ml. Escuche, no le he dicho en qué horas todavía, solo le estoy diciendo que donde dice Pleurovac y le va a seguir la línea donde dice Active, 13 horas, sigue esa línea de 13 horas, váyase hacia abajo, hacia abajo, y registre donde dice el Pleurovac, aquí exactamente, 200 ml. Todo lo que le voy a mencionar ahorita de pérdidas, colóquelo donde dice 13 horas. Todo lo que le voy a decir. Sigamos. Donde dice orina, registre donde dice las 13 horas. Registre donde dice las 13 horas y colóquele 150 ml. Registre donde dice heces a las 8. Registre donde dice heces a las 8 y coloque una evacuación diarreica. Una evacuación diarreica. No abundante, tenga eso en cuenta, no abundante. ¿Cómo cabe todo eso en el cuadrito, Lick? Por eso le digo, no abundante. Recuerde, no abundante.
Ahora, en la parte de la orina, registre a las 9 de la mañana 70 ml. 70 ml. A las 9 de la mañana, 70 ml. Y recuerde que registró también a la 1, 150. Ahora, vuelva al espacio de medicamentos. Abra micrófono, Lucy. Sí. Vaya, hija, diciéndome el primero después del bioral. ¿Qué medicamento? Vancomicina. 1 gramo. Ok, registren a las 9 a.m. 150 ml. Segundo medicamento, Lucy. Ceftriaxona, 2 gramos. No era 1 gramo. ¿Qué les dije? Yo tengo 2 gramos. gramos. 2 gramos, Liliana. 2 gramos, Lick. 2 gramos. Ok. Registre 100 ml siempre a las 9 a.m. Tercer medicamento, Lucy. Hidrocortisona, 300 ml. Registre 10 ml a las 9 a.m. ¿Qué otro medicamento, Lucy? Omeprazol, 40 miligramos. Registren 20 ml a las 9 a.m. Siguiente medicamento, Lucy. Furosemida, 20 miligramos. Registren 10 ml a las 9 a.m. Siguiente fármaco. Heparina, 5.000 unidades. Registren 1 ml y coloquen a la par de heparina subcutáneo. Un ml. ¿Qué otro, Lucy? Esos eran todos. Excelente. Ahora observen lo siguiente. Vámonos a los signos vitales y escuchen lo que les voy a decir. Escuchen el escenario que les voy a decir y verifiquen sus signos vitales. Resulta que ustedes son el personal de enfermería que esté en la guardia de la emergencia y llega este paciente bajo esta condición hemodinámica. Paciente con COVID-19 con despensación, la cual entra con disnea, aleteo nasal, y en su gasometría se determina que hay una acidosis respiratoria con una hipercapnia. El médico tratante toma la decisión e intuba y se crea la hoja de UCI. Usted llena todos los datos básicos, nombre, número de identidad, peso, kilogramo en pesos, y determina todos los drenajes y todo lo que obviamente invasivo su paciente tiene. Cuando llega y se da a las 7 de la mañana este primer registro, los signos vitales demuestran la descompensación del paciente. Les voy a pedir a las personas que enciendan su cámara. Enciendan su cámara. Yo les dije que quien no tenga esa cámara encendida, lo iba a retirar. Así que no se arriesgue a que pueda retirarlos y más en algo tan importante como lo que es esto de la hoja de UCI. Porque lo que tiene manchones legalmente pierde validez. Una vez que el paciente valora, el médico valora estos signos, realiza en el paso de visita las siguientes intervenciones. Porque obviamente ya intubó, está con infusiones de sedación, tiene líquidos de mantenimiento, tiene un inotrópico, porque hay una descompensación en la presión arterial marcada,
Y eso ustedes lo pueden ver, todo lo que les estoy diciendo en los signos vitales que tiene. ¿Por qué tiene dopamina? Porque tiene una descompensación hemodinámica. Por eso está con dopamina a 10 ml. Y se nota bajo los signos vitales que tiene un estado de bajo gasto. ¿Cómo saben que tiene bajo gasto? Tiene una hipotensión marcada, una taquicardia y hay una micción pobre, oliguria, 70 ml a las 9 de la mañana. ¿Recuerdan esos signos? Signos de bajo gasto. Están presentes en la sintomatología clínica del paciente y los signos vitales y sus excretas lo demuestran. El médico considera que ante la situación que sigue, tiene que hacer más intervenciones. Por lo tanto, ante que no mejora la presión arterial, va a pasar carga de volumen. Abra micrófono, Jacqueline Díaz. Si va a pasar carga de volumen, ¿qué es lo que va a pasar? Indíqueme qué es lo que tiene que hacer. Jacqueline Díaz. Abre ese micrófono. Sí, aquí lo sé. ¿Cómo dijo la pregunta? Si va a pasar una carga de volumen, ¿qué es lo que le va a indicar? ¿Cuál es la indicación que el médico le va a dar a usted? Hasta le estoy diciendo, si le está indicando una carga de volumen, ¿qué es lo que le va a indicar que pase? No, me perdí. ¿No sabe lo que es una carga de volumen, hija? No, si me dice. No. Bueno, entonces cierre su micrófono. ¿Quién recuerda lo que es una carga de volumen? Que fue lo que tanto dije yo, que antes de entrar con una mina, el médico siempre dice, pase carga de volumen. Sueros. Suero. ¿Y cuál sería el suero idóneo? Harman. Exactamente. Eso es la carga de volumen. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar el doctor? Va a decir, pase una carga de volumen. Por favor, Lee, instale un suero de Harman y pase 200 ml. ¿En dónde estarían colocando ahorita esa carga de volumen? ¿Lo pondrían en infusiones o lo pondrían en medicamentos? Medicamentos. En medicamentos. Exactamente, en medicamentos, porque no es una infusión. Está diciendo pase una carga de volumen. Entonces, coloquen Harman y digamos que este paso de visita exactamente está siendo realizado a las 9 a.m. Digamos que este médico está haciendo este paso nuevamente de intervención a las 9 a.m. Hasta esa hora pudo volver a valorar este paciente. Pero el médico en el paso de visita revisa la hoja de UCI, que es la que usted tiene enfrente, y mira en esa monitorización de signos que usted tomó, y no solo signos, sino que también hay aspectos diagnósticos que usted tomó. Y revisó que había otra intervención más urgente que también hay que hacer. ¿Cuál es? Verifique donde tiene registrado la parte de signos vitales, que no solo hay signos vitales. Hay también otros aspectos más que se miden ahí. La glucometría. Exactamente. Por lo tanto, el médico viene y dice, licenciada, por favor, pase un bolo de dextrosa al 50%. ¿Dónde registra ese fármaco? ¿En medicamentos? Exactamente. ¿Qué va a colocar ahí? Dextrosa al 50%. ¿Y a qué hora se está haciendo el paso de visita? A las 9. ¿Cuánto tiene el fármaco? Y usted ya hizo su vademecum, ¿sabe cuánto es el contenido en ml de ese dextrosa al 50? ¿Cuánto es? Por eso se le solicitó el vademecum.
Falta un montón para llegar ahí. ¿Cuánto tiene un frasco de dextrosa? Al 50%. Creo que son 4 ml. 4 ml tiene un frasco de dextrosa al 50%. No. ¿Cuál fue la última clase que ustedes aplicaron medicamentos? ¿En cuál fue la última clase que ustedes? 500. De 500 a 1000. A 1000 ml, de 500 a 1000 ml. Jóvenes, les acabo de preguntar, ¿cuál fue la clase, en la última clase que ustedes aplicaron medicamentos? Sociedad 2. Sociedad 2, Lick. Y entonces, ¿por qué no pueden responder esto? Porque esto es medicamentos. Es saber cuánto es la concentración, cuántos son los miligramos, cuántos son en lo que viene del volumen y en cuánto se aplica también. Porque todo esto es parte de la práctica de UCI. ¿Cuánto tiene un frasco de Strossal 50? Ni 500, ni 4, ni nada. Trae 50 gramos, licenciada, sobre 100 ml. Sobre 50 ml. 50 ml, eso trae un frasco. 50 ml trae un frasco de destroza. Coloque y registre esos 50 ml a las 9 de la mañana. Con los datos que usted tiene registrados ahí en esos parámetros. Lick, Ajá. el suero Harman, ¿a qué hora se ponía? ¿A qué horas está haciendo ahorita el paso de visita médica el doctor? A las 9. Entonces, ¿a qué hora se va a registrar el Harman? A las 9, Lick. Exactamente, Mayra. A las 9. Escuchen lo que les estoy diciendo. ¿A qué horas está haciendo el paso de visita el médico? A las 9. ¿A qué horas se están haciendo todas estas intervenciones? A las 9. ¿A qué horas se registran todas las intervenciones? A las 9. De todos esos parámetros que usted tiene en el lado izquierdo, justifíqueme también por qué le pasó la parte de volumen el doctor, aparte de la presión arterial. ¿Clorina, Lick? Bueno, orina, por la reacción Por la hipovolémica. La orina es una, Por la frecuencia cardíaca. por los signos de bajo gasto, o sea, todos los 3 signos de bajo gasto, los 3. Pero ¿qué otra cosa más me dice a mí que obviamente hay que pasar volumen? Hipovolemia. Exactamente, Francis. Qué bueno que rescata esto. Eso, la hipovolemia. ¿No se fijan que tiene la PVC en 5 centímetros de agua? Por eso les dije, lean todas las clases que les doy. Analicen toda la información que les doy. Si no, simplemente van a hacer clases aisladas. Entonces, si ustedes nunca aprenden a leer, a volver a leer y a analizar la información, siempre van a ser como una clase de fármaco que llevan, como una clase de fisiopato y así, aisladas. Siempre aprendan, analicen la información. Lean sus presentaciones, pero sobre todo, pónganle en práctica los escenarios. Miren cómo les está diciendo los signos vitales y lo que tomaron de glucometrías, temperaturas, les dice información. Y me dice a mí, está hipovolémico el paciente, está hipoglicémico el paciente, está oligúrico el paciente, está taquicárdico, está hipotenso, signos de bajo gasto, signos de bajo gasto. Por eso son todas las intervenciones que el médico está haciendo. Las está haciendo por todos los signos vitales que ustedes tomaron y todo lo que registraron. A esto es lo que yo siempre les he dicho, entiende el proceso.
¿Entiende por qué le está diciendo, licenciada, coloque por favor un bolo de destroza al 50? Licenciada, pase una carga de volumen de 200 ml. Licenciada, todas las intervenciones que el médico me diga a mí, tengo que entender el proceso del por qué las está indicando. No solo seguir órdenes, seguir indicaciones y entender el porqué de las cosas. Ahora sí, les voy a enseñar a sacar el balance. Pero lo primero que usted tiene que entender es que esta hoja usted la debe de llevar al análisis. Eso es lo que quiero que entiendan y eso fue lo que hicimos ahorita. Hicimos un análisis. A pesar de que cuando usted tomó los signos vitales, que fue a las 7, este paciente se le pasó también el Ensure, que es volumen. Se le pasó 250, más los 100 ml. Se le pasó lo que fue también todas las infusiones. ¿Recuerda usted a qué hora llegó su médico a hacer este paso de visita? ¿A qué hora fue? A las 9. Excelente. Entonces, registre donde dice infusiones, registre ahí y coloque a las 8. ¿Hubo algún cambio de la dopamina que estaba a 15 ml? ¿Alguien la cambió? No, porque ¿a qué hora llegó el médico? Hasta las 9. Entonces, ¿qué va a poner en la hora de las 8? 15 ml. ¿Por qué? Porque a las 8 de la mañana la dopamina todavía seguía a 15 ml hora. Luego, solo hasta ahí registra lo que le estoy diciendo. El médico, al ver que con la carga de volumen, escuche lo que le estoy diciendo, porque ese es el análisis de la información. Aquí es donde usted tiene que aprender a poner el conocimiento en práctica. El médico vino y pasó una carga de volumen. Y eso me llevó a que la presión arterial ahora registre la presión arterial. Ahora la presión está a 110/70. Registra esa presión arterial a 110/70. A las 9. 9 de la mañana. Porque el médico, aparte de eso, hizo otra cosa. No solo pasó el paso de volumen, sino que le dijo a usted, licenciada, licenciado, ponga la dopamina ahorita, por favor, a las 9 de la mañana. Póngala, por favor, y súbala a 18 ml hora. Entonces, ¿qué dato va a registrar en la dopamina a las 9? ¿Qué va a colocar? 18 ml. Exactamente. Coloque 18 ml. ¿Y eso qué significa? Que el médico subió la dopamina a 18 ml hora. Que no solo pasó una carga de volumen, sino que también compensó a través del inotrópico y lo elevó a 18 ml hora. ¿A qué horas? A las 9 de la mañana. ¿Cambió algo otra infusión? No. Le estoy diciendo, ¿cambió otra infusión? No. Entonces, ¿qué significa? Abra micrófono, Kelly Delgado. Dígame, el midazolam a las 8 de la mañana, hija, ¿cómo lo registra? Como 10 ml, licenciada. Exactamente. ¿Y a las 9 de la mañana, licenciada? 10 ml igual. Excelente. Sigamos, Kelly. Suero mixto, lo tiene 82 ml a las 8. A las 7, perdón. A las 8, ¿cómo lo registra? 82 ml. Excelente. ¿Y a las 9 de la mañana? Igual 82 ml. Excelente. Ahora, quiero sacar el balance. ¿A qué hora se cierra el balance? A la 1 de la tarde. ¿Qué número es ese, Karen Vallejo? ¿Mande? ¿Qué número es 1 de la tarde? 13. Excelente. Ahora, registre las infusiones hasta la 1 de la tarde. ¿Eso qué significa? Que si el doctor subió la infusión de dopamina a las 9 a 18 ml y le estoy diciendo que va a registrar hasta la 1, Todo se va entonces a colocar en 18. a las 10 horas, ¿a qué ml hora va a estar la dopamina? A 18. Y a las 11, A 18 igual. a las 12 Igual a 18. y a la 1 que va a cerrar.
18. Excelente. ¿En qué goteo va a tener o a cuántos ml va a tener el midazolam? A 10. Exacto. ¿Desde dónde empieza a registrar corrido? Desde las 10 hasta la 1. Excelente. Háganlo, por favor. Ahora, el suero mixto. ¿Cómo lo van a registrar ahora? Lo mismito van a hacer desde las 9 hasta la 1, corrido. ¿Hasta qué horas? A la 1 hora. Ahora fíjense lo siguiente. ¿Por qué registraron eso de esa manera? Ahora les voy a decir. Las infusiones pasan cada hora, cada hora, cada hora, cada hora. Por lo tanto, desde que ustedes llegan hasta que ustedes se retiran, siempre y cuando no la omitan o no cambien los ml hora, significa que van a registrar, cada hora tiene que estar registrado eso, cada hora, cada hora, cada hora. Registren los siguientes signos vitales que le voy a dar. Saturación, 96%. Presión venosa central, 10 centímetros de agua. Presión arterial, pues ya lo registramos, 110/70. PAN, 76. Frecuencia cardíaca, 82. Frecuencia respiratoria, 19. Temperatura, 37. Glucometría, 90. Ahora, piensen con toda la información que les he dado de todas las clases. ¿Qué posibles intervenciones creen ustedes que se hayan dado en este paciente intubado en ventilación mecánica para que haya mejorado su saturación de oxígeno? ¿Qué intervenciones creen ustedes que se hayan podido realizar en este paciente que está intubado en ventilación mecánica para que haya mejorado su saturación de oxígeno? Porque cuando ustedes llegaron era 90 y ahora tiene 96. Dígame, Fernando. Eliminación de secreción. No sé si Lo estoy fijo, es que este equivocada, paciente, ¿perdón? no sé si estoy equivocada, pero creo que sería la compensación que hicimos para la hipovolemia. No, No. es más producto de las secreciones que puedan estar obstruyendo, porque acuérdense que este pacientito lo acabamos de agarrar. O sea, es un paciente que ha estado, no sabemos a qué horas fue que lo aspiraron por última vez. Que siempre mayormente van a ver ustedes que el paciente cuando uno lo agarra en el turno de la mañana, no sabemos hace cuánto lo aspiraron y acumula secreciones. Muy factor causal de una desaturación. Ahora bien, si es un paciente, escuche la siguiente pregunta y analice con toda la información que le he dado. Analice lo que le voy a decir. Si es un paciente que usted lo viene agarrando en el turno de la mañana y con lo que yo ahorita le acabo de decir, lo típico que le acabo de mencionar ahorita, usted procede a hacer un aspirado simple o un lavado bronquial. Creo que lavado bronquial. Muy bien, Francis. Muy bien. ¿Por qué? Porque es un paciente que lo más seguro es que la última vez que me lo aspiraron, tal vez fue como a las 3 de la mañana. Y si es un paciente que no se ha movido, acumula más secreciones. Y otra cosa, ¿este paciente qué infusiones tiene? ¿Está sedado, sí o no? ¿Sí o no? Sí.
Sí. Sí, ¿Qué sedación tiene? midazolam. Midazolam. ¿Y a cuántos ml lo tiene? A 10. ¿Estará en modalidad SIMB? No. No. ¿En qué modalidad está? Asisto control. Por lo tanto, ¿está totalmente sedado? Sí. ¿Maneja secreciones? No. Por eso es que produce bastante. ¿Voy a hacer un lavado bronquial? Sí. Escucha ahora la siguiente pregunta, que eso es de análisis. Estos son intervenciones de enfermería, lo que le estoy diciendo. Escuche la siguiente pregunta. Usted se alista porque ya llenó la hoja de UCI, ya tomó los signos vitales, que es lo primero que tenía que hacer cuando usted maneja un paciente crítico. Saber qué es lo que está encontrando, signos vitales e infusiones. Mi pregunta es la siguiente. Ya llenó su hoja de UCI. ¿Procede ahora a bañar o aspirar? ¿Qué es lo que va a hacer? ¿Por qué? Porque sería porque si lo bañamos nos vamos a tardar más. Entonces, creo que lo primero que tendríamos que hacer sería aspirar. Más Y que tardarse, licenciada, analice la información que tiene, hija, porque está bien, Francis. Solo aplique, por favor, más ese conocimiento científico. Todos eleven, porque pensar así es muy sencillo. Tiene más criterios de complejidad. Más criterios de complejidad. ¿Por qué tomaron la decisión de aspirar? En primera instancia, cuando lo analizamos primero. ¿Por qué fue que tomaron la decisión de aspirar? Para eliminar secreciones. Pero sí, Angelo, pero ¿por qué? para liberar Por la desaturación. O sea, bueno, el nivel de saturación que tiene. Exactamente. Tomaron la decisión de aspirar porque estaba desaturando. Y por eso fue que entraron a todo este cuento. Porque cuando analizaron la situación del paciente, miraron que estaba desaturando. No estaba en 90, pues. Estaba desaturando. Y ustedes dicen, está desaturando. Tengo. Porque les dije lo que les mencioné. Porque es un paciente que lo más seguro es ¿cuántos pacientes? Si se acorta el personal en cada turno y en el turno C se acorta más el personal de enfermería. Es de ver si hubo el personal hasta suficiente para poder aspirarlo. ¿Eso qué significa? Que está acumulando. 3, licenciada, porque el midazolam está a 10 ml hora, está sedado totalmente, no maneja las secreciones, por lo tanto, ¿hay bastante producción de secreciones? Sí, porque no las maneja, está sedado. Esos son los análisis profesionales que usted tiene que hacer. 4, ¿cuál es? ¿Qué pasa cuando yo muevo a un paciente? ¿Qué pasa cuando... Desatura. ¿Pero por qué desatura? Porque corre el riesgo de que con el movimiento se salga el tubo endotraqueal. No, estamos hablando de las secreciones ahorita, hijas. Vinculemos todo lo que les estoy diciendo ahorita es en relación a las secreciones. ¿Qué es lo que pasa cuando yo voy a bañar a un paciente que está intubado y lo empiezo a mover? ¿Qué es lo típico que pasa? ¿Qué pasa cuando yo muevo un paciente? Creo que Ajá. secreciones hay obstrucción. ¿Pero al por movimiento. qué? ¿Qué es lo que pasa? Está bien, Francis, dele solo más mente a lo que están diciendo. Escuchen lo que dijo Francis. Hay una obstrucción, pero ¿por qué? O sea, ¿qué pasa cuando yo muevo un paciente, hijos? Ya obviamente los signos vitales me dicen que está desaturando. Obvio, midazolam está 10, yo ya sé que está planchado. Una persona está totalmente sedada, no tiene manejo de las secreciones. ¿Qué pasa cuando yo lo muevo? Entonces, libera más secreciones, libera más. Cada vez que yo lo muevo, libera mucho más secreciones. Si ya de por sí, de forma horizontal, aplanada, supina, tiene secreciones, ahora muévalo. ¡Ja! Ahora muévalo. Si ya de forma supina tiene bastantes secreciones, ahora mueva a este paciente. Va a aumentar el triple de secreciones. ¿Eso qué significa? Si yo vengo y no valoro lo que les acabo de decir y entro y me pongo a bañar,
El paciente está desaturando. El paciente lo más fijo es que a saber hasta a qué horas me lo aspiraron la última vez. El paciente está sedado, está bien, está totalmente planchado este paciente. No me maneja las secreciones. Y si ahora vengo y lo muevo, ¡pum, chica! Ahí ya no voy a tener 90 jóvenes. Ahí puedo llegar rápidamente a un 60% de saturación solo con moverlo. Y este paciente ya no va a estar con hipoperfusión distal, se le va a colocar cianótico totalmente, pero cianótico. ¿Por qué? Porque obstruye aún más la parte alveolar. ¿Cómo va a ser la perfusión? ¿Cuál es la lección aprendida entonces con esto que yo le acabo de decir? Usted ya tomó los signos vitales, que es lo primero que no debe de olvidar que tiene que estar tomando. Y los estoy preparando ahorita para el laboratorio. Le estoy diciendo, agarre la tabla y registre signos vitales e infusiones, signos vitales e infusiones, signos vitales e infusiones. Y de ahí, ¿qué es la otra cosa que le estoy diciendo? ¿Qué es lo segundo que tiene que hacer antes de hacer qué cosa? ¿Qué es lo segundo que va a hacer? Antes, bueno, no sé si voy en la línea o me perdí un poquito. Antes del bañado, hacer las intervenciones que correspondan de acuerdo a los signos vitales que encontremos. Excelente, pucha, Leslie. Excelente, eso es manejar un paciente a nivel profesional. No existe una rutina en el paciente crítico. Existe una valoración de intervención en el manejo del paciente crítico. ¿Se imaginan que yo agarre las panitas y me ponga a bañar a este paciente? ¿Dónde queda la hipoglicemia? ¿Dónde queda la hipovolemia? ¿Dónde queda ese riñón que solo está miccionando 70? ¿Dónde queda esa glucometría que tiene 50? ¿Dónde queda esa saturación? Aunque esté en ventilación mecánica. Mire cuántas intervenciones tenía que hacer usted antes de pensar a bañar. ¿Cuánto tiempo cree? Y ahí se van a acordar de mí cuando vayan al laboratorio. ¿Cuánto tiempo cree usted que se demora en bañar un paciente? Y mire cuánta cosa tenía. Simplemente usted en el mismo baño. El cambio de temperatura, licenciados, vuelvo otra vez a hacer el análisis en esta bendita hoja. Mire cuánta cosa usted debe de analizar. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa cuando usted baña a un paciente, aunque sea con agua tibia, con estos parámetros? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué pasa cuando usted está bañando a un paciente? La temperatura baja. Igual va. Gol. Eso es. Gol, eso es. Miren cuánto es la temperatura de este paciente. ¿Cuánto tenía la temperatura de este paciente? 36.5. Y como dicen, si este paciente tiene 36.5, que todavía es aceptable, pero si tiene todos los otros criterios de descompensación y ahora usted póngalo a bañar, ¿qué es lo que dijo ahorita Ángelo? ¿Qué es lo que cambia? La temperatura. Ya este paciente está hipoperfundido porque tiene una hipovolemia. Y este paciente tiene 36.5. Ahora báñalo. ¿A cuánto cree que va a llegar la frialdad distal? Porque ya no solo va a ser por hipoperfusión, sino por cambio de temperatura. ¿Cuánto cree usted que va a llegar ahora la frecuencia respiratoria? Ya no va a ser 25, le va a galopar. ¿Por qué? Porque hay una hipoperfusión. ¿Cómo va a trabajar el corazón? Más taquicardia, más taquicardia, más taquicardia. Porque la sangre mantiene la temperatura. Mire cuánto usted debe de analizar. Por eso, ¿qué es lo primero que lo invito yo como profesional antes de bañar? ¿Qué es lo que me he dedicado ahorita estos tiempos en lo que usted aprenda a pensar? ¿Qué es lo que le estoy enseñando? ¿Qué es lo que quiero que haga? Antes de bañar, ¿qué es lo primero que tiene que hacer? El análisis de los signos vitales. Valorar, no solo signos vitales, hijas, todos. Valore. Porque la valoración no solo lo registro con los signos vitales. La valoración la hago también a través de la observación. Mi paciente está disneico. Hay secreciones en el tubo.
Mi paciente está hipoperfundido distalmente. Miro la sonda vesical, la unidad urinaria, la bolsa urinaria, y miro que está, pero solo con mínimo. Miro que mi paciente está desincrónico en su caja torácica. Mire cuánta cosa hay. Lo que observo de manera rápida, lo remarco cuando monitorizo los signos vitales. Ahí es donde miro y digo yo, ojo, ojo, lo que estaba mirando ahora lo estoy corroborando con todo esto. ¿Qué es lo que quiero que aprenda de esta clase? El paciente crítico no es una rutina de trabajo. El paciente crítico es criterio de valoración para intervenir. ¿Se va a morir porque no lo bañe? ¿Se va a morir porque no lo bañe? Pregunto. No. No. Pero puede entrarme un shock hipovolémico si no compenso. Y se puede morir por eso y tener daño renal. Sí. Por eso es que el riñón está oligúrico. ¿Por qué? Porque está hipovolémico. Ahora, una todos esos puntos que le creé ahorita y esa hoja bendita que llenó ahorita conmigo, vuelva a analizarla, vuelva a analizarla, vuelva a analizarla las veces que sean necesarias. Hasta que usted diga y entiende el por qué. Ah, esto ligúrico porque tiene una PVC de 5. ¿Y la PV5 qué significa? Que está hipovolémico. ¿Y la hipovolemia qué significa? Que el volumen circulante mayor está disminuido. ¿Y qué es lo que el médico va a indicar? Ah, paso de volumétrico. ¿Qué es lo que me va a indicar? Harman. ¿Y qué otra cosa más puede ayudar para compensar? Ah, tiene una dopamina. Entonces puede ser que él me diga que va a aumentar la dopamina. Ahora, ¿entiende el proceso? Hágame con la cabeza si entiende y hágame con la cabeza no si no entiende. ¿Entiende el proceso? Por eso es que le he enseñado todas estas clases. Si usted no me motiva, créanme que para mañana es capaz que solo les subo las clases. Porque me preocupa dar tanta información y que ustedes no terminen de caer si tienen que pasar, por qué van a pasar un Harman y qué significa una carga de volumen. Me preocupa eso, porque ¿cuántas veces lo he repetido? Ya le voy a dar la palabra a Eric, ya voy. ¿Cuántas veces he repetido yo esto de las cargas de volúmenes? ¿Cuántas veces he repetido los signos clínicos de bajo gasto? ¿Cuántas veces he repetido la bendita cuestión de asisto control que hasta he repasado? Porque no he entrado a otra clase sin repasar. Ahora le demando a usted que todo ese conocimiento que le he dado, póngalo en práctica. Porque si le estoy dando todas estas clases y nos estamos tomando todas estas cargas de horario, por eso es que nos hemos demorado un poco más, porque estamos analizando la información para que usted profesionalmente crezca y no solo irlas leyendo. El objetivo es que usted aprenda a analizar la información, pero sobre todo que la aprenda a poner en práctica. Vamos a ver, Eric, abra su micrófono, hijo, diga. Oh, sí, no, bastante interesante. Licenciada, más bien me generó una duda, como cuando su pregunta de aspiración, pero no escribimos que era día 0. Entiendo que se puede aspirar por lo que usted dijo, los cambios de turno, pero en día 0, o sea, es un paciente recién ingresado. Siempre se tiene no que... importa, Eric, no importa. No es porque un paciente sea recién ingresado, es que no le vamos a aspirar. Recuerde, es un paciente que está sedado. Desde ese momento no maneja sus propias secreciones. Nosotros somos capaces de manejar nuestras propias secreciones, pero porque estamos conscientes. Por eso dilutimos nuestra propia secreción. Pero una persona cuando está sedada no hay un nivel de conciencia. Y aparte de eso, existe el criterio de valoración. Yo valoro y digo, hago un aspirado sencillo, está saturando 96%, 98%. Tiene buen patrón respiratorio, no hay secreciones en el tubo. ¿Puedo aspirar? Sí puedo aspirar, porque puede ser que tenga secreciones mínimas. Y cuando aspire me doy cuenta y digo yo, no tiene muchas secreciones. Entonces, en el turno no necesita que lo aspire otra vez. ¿Por qué? Porque no tiene muchas. Pero ya valoré cuando entré a aspirar esa primera vez. Antes de eso yo no sé.
Porque bien se puede estar hasta constituyendo un tapón, pero como yo no aspiré, no me doy cuenta. Uno tiene que aspirar. Cuando hago la aspiración, esa primera vez, es mi patrón medidor. ¿Se acuerdan cuando les dije que ponía el ambú y el que estaba embuceando se daba cuenta si había secreciones o no? Entonces, cuando yo vengo y pongo mi ambú en esa primera vez, yo digo, ah, tiene 96, está saturando bien, tiene un buen patrón respiratorio y tiene buena frecuencia respiratoria. Pero voy a introducir, porque puede ser, porque está con midazolam. Puede ser que esté empezando a acumular, pero no esté todavía descompensado. Si un paciente joven cuando está desaturando, está taquipneico, ¿qué les dice eso? No se hizo lo que tenía que hacerse en el momento, por eso fue que descompensó. ¿Por qué? Porque la persona no aspiró, porque dijo, ah, no está desaturando. O sea, tengo que esperar hasta que un paciente descompense para hacer un procedimiento entonces. No. Eso es lo que le quiero decir. Cuando usted viene y puede estar en el día 0, ¿qué es lo que voy a valorar? Por eso es que le digo, valore el conocimiento que le doy. ¿Usted qué es lo que dice? Está con midazolam, no está manejando sus secreciones. ¿Voy a esperar a que descompense? No, voy a cerciorarme. Voy a hacer un aspirado normal en primera instancia, porque hasta que conecto el ambú me doy cuenta si tiene más secreciones o no. Entonces, si miro que cuando conecto el ambú no tiene muchas secreciones, entonces digo, no, hago un aspirado simple de lo poquito que pueda tener y ya sé que en el turno tal vez lo voy a volver a aspirar otra vez, pero cuando ya salga a la una y media de la tarde. ¿Por qué? Porque ya sé que no tiene muchas secreciones. ¿Y qué fue lo que dije del aspirado? Es PRN, no es por horario, es por razones necesarias. Pero esa vez que la aspiré, me dio la pauta para poder decidir y tomar una decisión y decir, no lo vuelvo a aspirar, lo voy a aspirar hasta cuando ya me vaya a ir, porque tengo que dejarlo aspirado porque no sé en ese lapsus de horas, porque ya cuando yo lo recibí era la hora 0, pero cuando lo entregué ya han pasado 8 horas. 8 horas. Entonces, ¿cuál es el criterio? Intervengo antes de que descompense. ¿Por qué? Porque valoré. ¿Qué valoré? Sistema de sedación. Ahora sí, Eric. Sí, licenciada. Sí, es que para también conectar mi otra pregunta. Exactamente, yo entiendo que la secuencia lógica y acá como profesional es bastante coherente, pero como le digo, no he estado en un sitio así de UCI nunca, entonces me gustaría que me contara, por ejemplo, no sé cómo está el sistema o si están siempre médicos ahí presentes. ¿Qué pasa si a un paciente, yo no sé, lo trataron, no sé, otros colegas, por X razones, está a punto de caer una crisis, o sea, tiene todo descompensado, entonces, ¿qué es lo primero que hago? Hay llamo o ahorita yo sé que hay que tomar primero los signos, pero entonces veo un signo que está completamente desvariable. ¿Qué es lo primero que lo anoto? Dejo la hoja, empiezo el protocolo. ¿Cuál sería el protocolo? Me gustaría que para así imaginar. Siempre en las áreas de intensivos, siempre somos no menos de 3 profesionales de enfermería. Siempre. Y siempre no va a haber menos de 2 o 1 auxiliar de enfermería. Siempre hay más profesionales que auxiliares, mayormente. Ahorita con las contrataciones vamos casi en paridad. ¿Eso qué significa? Que mientras una persona, yo puedo tener 4 o 5 pacientes críticos, pero cuando un paciente descompensa, vamos todos encima de ese paciente. Ya no importa si soy yo la que estoy solo con ese paciente y tal vez la otra colega con el otro, no. Un paciente descompensa, tenemos que ir todos sobre ese paciente, porque no es suficiente una sola persona. La persona que viene y queda, si está descompensando, bajando presión arterial, bajando saturación de oxígeno, entra y aspira, mientras la otra persona está notificando al médico y llamando. Las áreas de UCI tienen espacios o cuartos. Los médicos manejan sus propios cuartos, espacios físicos, directamente en las unidades de UCI. No están fuera de las unidades de UCI, están directamente. Hay un médico exclusivo para UCI. Mayormente siempre es así. Siempre es así. Cuando viene y se presenta la situación, una persona hace la intervención primaria y la otra persona llama al médico. Si el médico por A o por B no está en el área donde debería de estar, inmediatamente se le llama y se llama al otro médico que queda asignado para que entre al área de UCI para hacer intervención.
Pero lo que quiero que tengan claro es que los médicos de UCI siempre, siempre, siempre están ahí, que es el especialista de planta. Hay un especialista de planta que es el que siempre está en la UCI. Siempre. Y cuando no está, en el caso por lo menos del tórax, esa posibilidad no existe. Porque hay un médico asignado única y exclusivamente para la UCI. Hay otro médico asignado única y exclusivamente para las áreas de alto flujo. Hay otro médico asignado única y exclusivamente para el área de emergencia. Todas las áreas críticas tienen su médico especialista de planta asignado. Ahora bien, una vez que uno hace la intervención primaria, cuando el médico llega, uno ya está listo con todo lo que está viendo que está descompensando. Si yo miro que está descompensando con signos de bajo gasto, yo ya tengo mi Hartmann ahí puesto y montado. Si yo miro que me estaba desaturando, yo he aspirado y he hecho un lavado bronquial en el paciente para que cuando el médico llegue, yo vengo y le digo, porque él me va a preguntar, licenciada, lo primero que tengo que hacer yo es que yo presento el paciente al médico especialista. Y yo digo, doctor, lo mandé a llamar porque el paciente está desaturando. Estaba haciendo tal procedimiento, estaba en 90 cuando yo lo recibí y ahorita llamo ya por 75, 80. Ya le hice 2 aspirados bronquiales y se siente a nivel de mano ambú y ya está limpio. No hay un nivel de eso. Entonces me va a decir, ¿a cuánto tenemos la sedación, Lick? La tenemos a 10 ml hora hasta ahorita. Subámosle la sedación, subámosle el midazolam a 15 ml, pasémosle un push de midazolam, pasémosle 2.5 midazolam directo en vena, porque lo que se quiere es compensar al paciente porque está desacoplado. Aparte de eso, doctor, está con 70 ml y estamos 90-60 la última presión y se la tomé manual. No se la tomé ya por el monitor, se la tomé manual. Entonces me va a decir, Lick, pásale una carga de volumen, pásale ahorita 300 ml y después dele 5 o 10 minutos. Si mira que no orina, licenciada, colóquele entonces 5 miligramos de furosemida. Ese es el marco de todas las intervenciones. Uno que trabaja en áreas críticas, uno ya sabe por dónde viene la descompensación y las intervenciones que van a sugerir. Por eso es que mientras una colega o otra persona del equipo está ya localizando al médico, la otra persona va haciendo las intervenciones que se pueden hacer. ¿Cuáles? Aspirar el paciente. ¿Cuáles? Tener el Hartmann listo y todo. ¿Cuáles? Tomar los signos vitales actualizados para que cuando el médico llegue, uno justifique el llamado de por qué fue que lo llamó. Uno viene y le dice, doctor, tiene 40 miligramos sobre decilitro de glucometría. Uno ya tiene la dextrosa, porque uno ya sabe que le va a indicar la dextrosa. Y simple y sencillamente, yo más bien la tengo hasta montada en mi jeringa de 50 ml. Solo estoy esperando la indicación, porque no puedo proceder a hacer ninguna intervención, porque no está el respaldo bajo nuestro perfil profesional de intervención. Solo realizo aquellas en las cuales yo no corro ningún riesgo legal de poder hacer. O a menos que se cuente con el respaldo médico, bajo toda la credibilidad que también un médico puede tener en uno. Porque uno ya sabe también hasta con qué médicos uno puede trabajar y de qué manera lo puede hacer. Hay médicos que se incomodan de cualquier tipo de intervención. Ejemplo, si uno viene y coloca un destroza. Hay otros médicos que ya uno tiene tiempos, años de trabajar con ellos, confían mucho en uno, y entonces uno ya no les dice, pasé con una glucometría, doctor, de 40, le pasé 50, un bolo de 50. Estoy esperando ahorita para volver a tomar la otra glucometría y monitorizar. Y doctor, ojo, porque yo le pasé esto y está con un suero mixto, doctor. No está con una solución salina, está con un suero mixto. Significa que está haciendo, a pesar que está con un suero mixto, está haciendo descompensaciones de glucometría. Recuerden, ustedes lo tienen ahorita en el dato que les digo. Por eso es que uno tiene que analizar la información. Pero para analizar la información hay que manejar conocimiento. Ok. Bueno. Jóvenes, realmente hasta aquí vamos a quedar. Vamos a ver la parte del balance en lo que es en la siguiente fórmula. Escriban. Balance día. Es igual a ingesta menos excreta. Y dentro de esta fórmula, póngale un paréntesis a la par de ingesta, de excreta, y póngale pérdida insensible. Entre paréntesis, PI. Pérdida insensible. PI. A la par de excreta.
¿Se acuerda la pérdida insensible cómo se saca? Fue la fórmula que le di. 0.7, que es la constante, por kilogramo peso, por número de horas. No necesariamente tienen que ser 8 horas, que es la del turno, porque a veces los médicos le dicen a uno, Lick, sáquese ahorita, por favor, el balance, porque está sospechando que hay o una hipervolemia, hipovolemia y quiere hacer intervención. Entonces van a ver ustedes, mami, contéstale a tu tía, mi amor, que está llamando. Entonces, ingesta menos excreta, a la par de excreta, pérdidas insensibles, que la nomenclatura es PI, y la fórmula es igual a 0.7, que es una constante, por el kilogramo peso del paciente, por el número de horas solicitadas. Recuerde, no es una camisa de fuerza el que tenga que ser 8 horas. El médico tratante es el que viene y dice, Lick, saquemos ahorita y multipliquemos por 4 horas, multipliquemos por 3 horas, multipliquemos por 5 horas, por las horas en que esté. Siempre y cuando él quiera valorar cómo anda ese nivel de volemia en el paciente. Ahora, escriba la siguiente fórmula. Balance hora. Balance hora. ¿A qué es igual esto? La micción entre el número de horas solicitadas. Puede ser al finalizar el turno, que son 8 horas, o si no, aplica de la misma manera, que el médico quiera saber en las 2, 3, 4, 5, 8 horas al momento que pase visita. Si pasó visita a las 9, ¿por cuántas horas lo va a multiplicar? Si pasó visita a las 9 de la mañana, ¿por cuántas horas va a multiplicar este balance de hora en la fórmula? Por 3. Exactamente, por 3. Exactamente, por 3. Porque está viendo el resultado de sus intervenciones. Ahora va a ser lo siguiente. Agarre su calculadora, tome su calculadora y empiece a hacer lo que le voy a decir. Empiece a hacer. Vamos a sacar el balance día. El balance día dice que son las ingestas. ¿Eso qué significa? Mire la tabla que estoy extendiendo y dígame usted con qué información y de dónde a dónde significa una ingesta. Mire la tabla y dígame de dónde a dónde significa una ingesta y qué cosa ya no sería ingesta, sino que excreta. Drenaje. ¿El drenaje es una ingesta? Ingesta los alimentos. Alimentación y medicamentos. Alimentación, medicamento, ¿y qué otra cosa más es una ingesta? Infusiones. Las infusiones. El alimento, porque lo introduje a través de la zona nasogástrica. El medicamento, porque lo introduje a través del torrente sanguíneo. Y la infusión aplica igual, porque la estoy introduciendo a través del torrente sanguíneo. Accesos venosos. ¿Eso qué significa? Que usted va a sumar lo siguiente. ¿Se acuerda cuánto teníamos de agua? 60 ml. Coloque 60 ml. Más. ¿Qué es lo que sigue? El ensure. Exacto. ¿Cuánto va a sumar? 250. 250. ¿Qué más va a sumar? Los 20 gramos. No, la Ibersatal. El Harman. No, siga hacia abajo, siga hacia abajo, siga hacia abajo. ¿Qué sigue después de alimentos? Serían los medicamentos. ¿Cuál fue el otro que registra volumen? Harman. ¿Qué medicamento registra volumen? Vancomicina. Exacto. ¿A cuánto lo diluyó? La comisión. 150 ml. Entonces ahora sume 60 más 250 más 150. ¿Qué otro dato sigue? Se extracciona. ¿Cuánto suma? 100 ml. ¿Qué sigue?
Hidrocortisona, ¿Cuánto suma? 10 ml. ¿Qué sigue? Omeprazol, ¿Cuánto suma? 20 ml. Muy bien. ¿Qué sigue? Furosemida, ¿Cuánto suma? 10 ml. ¿Qué sigue? Heparina, ¿Cuánto suma? 1 ml. Oh. Ahora, ¿recuerda que el doctor indicó Harman? Ujú. ¿Cuánto indicó? Bien. ¿Cuánto? 200. 200. Entonces, ¿cuánto va a sumar a eso que ella lleva? 200, ¿no? 200 ml. Hasta ahí. Ahora, ¿qué otra cosa más dijo usted que es también una ingesta? Las ¿Qué más infusiones. también? Las infusiones. Ahora fíjese cómo va a ser eso. Usted tenía la infusión de dopamina a 15, ¿lo recuerda? ¿De qué horas a qué horas tenía 15? Lick, la dextrosa no la metemos aquí. También se le pasó un bolo de dextrosa al 50% y ese frasco tiene 50 ml. Súmelo después del Harman con esos 200. Súmele el 50. Ahora, dopamina. ¿De qué horas a qué horas estaba 15 ml? De las 7 a 8. ¿De 7 A 8. a 8? ¿Cuánto es 15 más 15? 30. Entonces coloque esos primeros 30 ml. Ahora, desde las 9 hasta la 1, ¿cuántas horas hay? Desde las 9 hasta la 1. 6 horas. 5 horas. 5 horas. ¿A cuánto le subió el doctor la dopamina a las 9 horas? A las 18 ml. ¿Por cuántas horas lo va a multiplicar? Por 5. Exacto. Multiplique ahora 18 por 5. 90. Más los 30, ¿verdad, Lee? 90. Ya le había dicho que los 30 ya los tenía que haber sumado. Recuerde que le dije que de 7 a 8, ¿a cuánto estaba? A 15. ¿Cuánto era? 30. De ahí a las 9, ¿qué le dije? Que estaba a 18. ¿Por cuántas horas? Por 5. ¿Cuánto nos equivale eso? 90 ml. Los 30 más esos 90. Ahora, sigamos con la siguiente infusión. ¿Qué infusión es? ¿A cuántos ml hora está? A 10 ml. Excelente. ¿Por cuántas horas lo va a multiplicar? Por 7 horas. Por 7 son 70. ¿Por 7? ¿Cuánto sale? 70. Exacto. Ahora, ¿qué otra infusión tenemos? El suero mixto. El suero mixto, ¿A cuánto está? 82 ¿Por cuántas horas lo va a multiplicar? Por 7. por 7 horas. Vamos entonces, 82 por 7, ¿cuánto le sale? 164. ¿Cuánto? 574. Ok, 574. Deme el total de todas sus ingestas. 14 me salió. Deme el total de todas sus ingestas. A mí me salen 1615. 1615. 614 me sale. Creo que no le sumé el gramo de... El ml. El ml de par. Ahora, coloque ahí la fórmula, porque lo que estamos haciendo es despejando la fórmula. Sí. Entonces son 1615 de ingestas. Ahora fíjese. Papi, ¿me lo puede contestar a Luz, papi? Porfis. Una, correcto. Luz, permíteme un momentito, te paso a mi papi. Mira,
Porfis. Ahora, miren lo siguiente, vamos a la excreta. 220 de harina y una de Pero la diarrea. excreta me dice una cosa. Me dice que yo necesito sumarle a esa excreta las pérdidas insensibles. Saquemos las pérdidas insensibles. ¿Cuál es la fórmula de pérdidas insensibles? 0.7 por kilogramos por hora. Vamos a poner ahorita para que saquemos un mismo dato todos, de que el peso de este paciente son 75 kilogramos. Ahora, despéjeme la fórmula, habladamente. ¿Qué digo? 0. ¿Qué? 7 por 0.7 por 75 por 75. por ¿Cuántas horas? 7 horas. Por 7. ¿Cuánto da? ¿Cuánto da? 367.5. 167.5. Y sabemos que cuando es 0.5, obviamente se redondea. ¿Cuánto es entonces? 368. 368. Ahora sí, sumémosle a este dato, ¿qué cosa? Las excretas. Entonces, vámonos a las excretas. Vamos sumando, pues. Son 70 ml a las 9 y 50 ml a la 1. Son 120. De 120. 220. 220 de orina. Más Una evacuación de diarrea líquida no abundante, dice. Pero que no está cuantificada, porque no nos dieron una cantidad aproximada. Ujú. ¿Qué más? Las pérdidas insensibles. El Pleurovac, 200. El Pleurovac, 200. Entonces, ¿cuánto me da la suma de esa orina más el Pleurovac? 420. Exactamente. Entonces, ¿qué decimos? 420, que son las excretas, ¿más qué? Las pérdidas insensibles. Estamos despejando la fórmula. 120. ¿Cuántos son las pérdidas insensibles? 368. Entonces, ¿cómo decimos ahora? Las excretas, 420, más las pérdidas insensibles, que son 368, ¿cuánto sale? 788. 788, ¿qué? Excretas. Excretas. Ahora, sigamos despejando la fórmula. ¿Qué dice la fórmula de balance día? Me dice que es ingesta. Menos excreta. ¿Que cuánto fue el valor de la ingesta? 1615. 1615. Y de ahí me dice la fórmula. Menos Menos la 700. excreta. Que aquí ya tengo la excreta total, que es la pérdida insensible, más la excreta en sí. ¿Cuánto salió? 827. 788. 788. Son De los excretas. 120 de la excreta más los 368 de las pérdidas insensibles. ¿Cuánto da? Dice el 700, ¿qué? 788. Pero cuando decimos excretas ya no están sumadas las pérdidas insensibles o hasta después tenemos que multiplicarlas, de restarlas. Sumarlas. Otra vez. Sí, Ay. o sea, Excretas y las pérdidas insensibles. Fernando, espérate. Aprendan a escuchar, jóvenes. Aprendan a escuchar. Lo voy diciendo despacio y ustedes vayan siguiendo su escrito, su cuaderno. Fíjense lo que yo voy diciendo y ustedes fíjense en su cuaderno, ¿ok? Con lápiz carbón en mano. Fíjense, la fórmula que estamos despejando ahorita es fórmula de balance día. La fórmula dice que es ingesta menos la excreta. Con la ingesta sumé absolutamente todo lo que está entre alimentación, medicamentos y infusiones. Y esa ingesta me dio un valor de 1615. Vuelvo a anotarlo, por favor, en un lugar legible
para que eso le permita ir viendo el orden de la información. Y coloca y diga, ingesta igual a 1615. 1615. Ok. Pasemos al otro, que es el que yo necesito que usted se concentre bien y escuche lo que yo le voy a decir, porque en esa excreta hay dos datos que tiene que despejar. No es uno, son dos. La excreta, la fórmula me dice que va a ser la sumatoria de dos datos. La excreta en sí, que el paciente tuvo, más la pérdida insensible. La excreta me dice a mí que es la sumatoria de dos datos. La excreta en sí que tuvo el paciente y a eso le sumo la pérdida insensible. De manera estratégica, despejaré primero la pérdida insensible. Y digo 0.7, que es una constante, o sea, constante significa que ese número nunca cambia, que va a depender de factores que lo pueden alterar. Pero ahorita le estoy enseñando lo básico para después aprenda lo complejo. Por el kilogramo peso del paciente. Dijimos que este paciente a usted le pesa 75 kilogramos. Luego de eso me dice a mí que tengo que seguirlo multiplicando por otro dato más. En este caso son 7, porque son las 7 horas del turno. Ok. Cuando yo vengo y despejo la fórmula de pérdidas insensibles, digo 0.7 por 75 por 7. Ese valor a mí me da 367.5. Redondeo el dato porque sale en 0.5, saliendo un valor de 368. Ahora bien, la fórmula de excreta me dice que es la sumatoria de la excreta más la pérdida insensible. Y yo digo, bueno, ya despejé un dato, ya saqué la pérdida insensible. Ahora voy a despejar el otro dato que me pide. Y me está pidiendo la excreta. Procedo. Y yo digo, esta persona me miccionó 2 veces. Sumo el dato de 150 más 70. Sumo el dato de 250, 150 más 70. Eso me da 220. Ahora, a esos 220 le voy a sumar, porque hay otra excreta más. Esta persona no solo miccionó, sino que esta persona también tenía un pleurovac. Y cuando yo finalicé el turno a la 1, tenía un drenaje de 200 ml. Entonces, ¿qué voy a hacer? A esos 220 de la orina, le voy a sumar los 200 que son del pleurovac. ¿Eso cuánto me da? 420. Ahora sigo despejando mi fórmula. Y la fórmula discreta me dice, para que usted saque esta fórmula discreta, tiene que ser lo que excretó el paciente más la pérdida insensible. Entonces yo vengo y digo, mi paciente excretó 420 más los 368 de la pérdida insensible me dan 788. Ese es el valor que me da. 420 más 368. ¿Cuánto es? 788 ¿qué? Excretas. Ese es el valor total que me da la excreta. Ahora vuelvo a mi fórmula original, que esa está más sencilla todavía, porque la fórmula original solo me dice, no se complique la vida, solo reste la ingesta, lo que excretó el paciente. Y coloco aún todavía en manera estratégica y escribo ingesta menos excreta. Debajo de la palabra ingesta voy a colocar 1615,
qué fue lo que esta persona ingestó y qué fue la sumatoria que hicimos de todo este montón de cosas. Y ahora, como ya tengo la excreta total, voy a colocar 788. Ahora dígame, ¿cuánto fue lo que le llevó esa resta? 1615 menos 788. 827. ¿Cuánto, perdón? 827. No, dicen datos diferentes. 827. 827. Sí. Vamos a ver. 1615 menos 788. Igual 827 ml día. Porque es el balance que estoy sacando. 827 día. Miren. 827 días. Si ustedes se fijan, miren que este paciente se le introdujo 1615 de volumen. Y de estos 1615, solo excretó entre micción y Pleurovac 788. O sea que la mitad de este contenido todavía está dentro de este paciente. Y aún así tuvimos que pasarle cargas de volúmenes. ¿Por qué? Porque no compensaba. O sea que el nivel de descompensación que este paciente tiene es realmente bastante significativo. Ahora, fíjense en lo siguiente. Este es un balance positivo. ¿Por qué? Porque está reteniendo líquido. Está reteniendo líquido. ¿Por qué? Solo mide su resta de ingesta y excreta. ¿Qué más alta? ¿La ingesta o la excreta? La ingesta. La ingesta. O sea que hay más de la mitad está dentro. La mitad de 1600, solo 1600 o 800. ¿Y cuánto tiene adentro? Más de ese valor. Por lo tanto, es un balance positivo porque está reteniendo. Si fuese un balance negativo, significa que está perdiendo más lo que excreta que lo que ingesta. En pocas palabras, le está saliendo más volumen que el que yo le estoy introduciendo. Miren qué interesante es. Eso forma parte del... Por eso es que dicen los médicos o la doctora cuando están presentando al paciente. Doctor, tiene un balance negativo, tiene un balance positivo. Hacia eso es lo que significa. ¿Está reteniendo líquido o está perdiendo más líquido que lo que yo le estoy introduciendo? Ahora, vamos al siguiente balance. ¿Se acuerda cuál es el balance? Balance hora. En este sí no se va a complicar porque este es sencillito. Este es bien, pero bien sencillo. Permítanme. El balance hora le está hablando única y exclusivamente de la micción. Póngale entre paréntesis, por favor, micción, para que no olvide que de lo único que usted va a sacar balance solo es de la micción. El balance dice balance hora, pero usted entre paréntesis le va a colocar micción para que recuerde que lo que le están pidiendo, ¿qué es? Lo que el paciente miccionó. Despejemos la fórmula. El balance hora dice que es la micción entre el número de horas. Ahora, ¿cuánto fue lo que miccionó? Exclusivamente miccionó este paciente. 220. Excelente. ¿Y entre cuánto es el número de horas que lo estamos dividiendo? Entre 7. Entre 7. Entonces, ¿qué va a decir? 220 entre 7. ¿Cuánto es lo que está orinando esta persona? 31 ml por hora. 31 ml hora. ¡Wow! ¡Qué interesante! Aquí viene otro análisis. Pues le digo que hay que manejar mucha información para poder hacer análisis. Lo mínimo que un adulto puede miccionar por hora, mínimo, y en sistema ya crítico, es 50 ml hora. Lo mínimo. Está orinando poco. Y aún con 60, anda fuera totalmente. ¿Qué le dice a usted con este 31?
Está en riesgo. Está bien. No, que está bien. ¿Está bien? ¿Riesgo? No, ya Está en riesgo. Obtención de líquido. Tiene Si le estoy Está diciendo comprometida que- el sistema renal. Si le estoy diciendo que lo mínimo que puede orinar, mínimo, y con mínimo es que tengo que hacer intervenciones rápidas ya. Y tiene 31. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Paciente está Está oligúrico. reteniendo. Está con una anuria más bien ya casi. Si este riñón ya no me está produciendo. Pero ¿qué fue lo que le dije a usted en el balance? ¿Qué fue lo que le dije a usted en el balance día? Que está reteniendo líquido. Está reteniendo líquido. ¿Puedo meter furosemida? Sí. 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 Porque tengo un balance a favor de 800 que todavía sigue adentro. Me la puedo Sí. jugar. Y otra cosa, permítanme, y otra cosa que tengo que valorar, ¿qué es? Para poder meter la furosemida. Aparte La que tengo un presión. balance positivo. la presión arterial. La presión arterial. Muy bien. Yo podría jugármela. Si tengo una hipotensión, no. Simplemente Usaríamos dopamina, Ley. me la juego con la dopamina para que me haga una apertura esplénica y lo pongo a orinar a través de la dopamina. Y por eso es que hay pacientes que a veces tienen dopa y dobuta. Porque pongo la dobutamina a mantener la presión arterial y con la dopa lo hago para apertura renal. Y así mantengo la presión, no pierdo la presión, pero puedo hacerlo orinar. Por eso es que tengo dopa y dobutamina en este paciente. En este caso, el doctor, como tiene una presión arterial buena y tiene una ingesta en retención positiva, ¿qué creen que va a hacer? ¿Va a jugársela con la mina o va a colocar otra cosa? ¿Qué creen que va a hacer el médico? Teniendo en cuenta los signos vitales que tiene ya a las 9 de la mañana y que el balance es positivo, está reteniendo. ¿Va a jugársela con el inotrópico o con la furosemida? Con el inotrópico. No. No. ¿Cuál es la presión que tiene este paciente? Con la furosemida, porque tiene 170. Exacto. Tiene una buena presión. Tiene una buena presión y estamos teniendo retención de más de la mitad de lo que está introduciendo. ¿Qué es lo que va a decir? Lee, miremos a ver si tal vez démosle un chispín, pongámosle 5 de furosemida. La ampolla trae 20. Por eso es bien importante saber los miligramos que trae cada frasco. Porque el doctor dice, vamos a hacer apertura renal, pongámosle un chispín, tal vez solo es que necesita nada más un poco de estímulo el riñón. Porque si se fijan, el riñón ya miccionó. Estaba en 70 y después pasó a 150. Significa que puede miccionar ese riñón. Cuando un riñón tiene problema, aunque le ponga furosemida, no va a miccionar. Pero ahorita el riñón nos abrió. Y después de pasar la carga, miccionó a 150. Significa que el riñón abre. Significa que solo con 5 o 10, sin ni los 20, 5 o 10, solo le pongo, ¡pum!, termina de drenar. Y compenso esa sobrecarga que tengo. Y obviamente mejoro la perfusión esplénica renal. Entonces, ahora ven, y lo mejor de todo, significa que este 31 me está diciendo, ojo, 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 ojo. Yo tengo que valorar dos cosas. ¿Está bien la presión arterial y cómo está el balance? Si el balance estuviera negativo, ¿qué hubiera indicado el médico con este balance de hora 31 ml hora? Inotrópico. ¿No? Perdón, si el balance estuviera negativo. Y con 31 ml hora, la micción, ¿qué hubiera indicado el médico? Quitar la furosemida, quitarlo directo. Más volumen. Volumen. Primero pasa volumen y luego dice, Lee, pase unos 300, 400 de Harman, siempre y cuando esté el corazón bien. Y después dice, espérese unos 5 minutitos y de ahí pasa furosemida, pásemele 20 miligramos de furosemida. Eso es lo que indica el médico. ¿Por qué? Primero compenso la volemia y después lo pongo a orinar. ¿Cómo lo voy a poner a orinar si tiene un balance negativo? ¿Qué significa el balance negativo?
que está hipovolémico el paciente. Y los 31 ml, ¿qué es lo que ratifica? Que no está orinando, ¿por qué? Porque anda un volumen circulante insuficiente. Por eso, ¿qué es lo que va a indicar el médico? Pasar carga de volumen. Y luego de eso, ¿qué va a indicar? Si no orina. Si con la carga de volumen no orina, puro se mide. Para que pueda miccionar. Esas son las observaciones y ese es el proceso. Cuando les digo yo a ustedes, proceso, ese es el análisis. Ahora, Leslie, ya va a saber usted que está en esa área crítica de recién nacidos, que tal vez en algún momento hay algún bebito, porque el mecanismo es el mismo. Sea en adulto, en niña, en neonato, el mecanismo es lo mismo. Lo único que cambia, obviamente, son los volúmenes. Los volúmenes. Es lo único que varía. Fuera de eso, el mecanismo es el mismo. Ahora, ¿entienden por qué cuando pasan volumen? ¿Entienden ahora con un balance negativo? Obvio, tienen que volver a leer otra vez esta tabla. Tienen que volver a ponerse a sacar, a comprender de dónde salieron esos 760, de dónde salieron los 220. Pero como usted tiene ahí el papel y su cuaderno, vuelvo otra vez a repasar eso. Si usted hace eso, va a comprender el proceso. ¿Cómo? ¿Cuáles son los rangos aceptables de los volúmenes, si es positivo o negativo? Es que no es el rango, Eric. Usted no puede manejar por rango. Puede manejar un rango en una volemia por cuestiones de PVC y todo eso. El estado de descompensación de un paciente le dice. El estado de capacidad cardiovascular le dice. El peso talla de un paciente le dice. Son criterios, porque acuérdense que este es un paciente descompensado. Por eso es que uno siempre saca los balances y uno dice, ¿está positivo o negativo? ¿Está reteniendo? A veces quiero un balance yo negativo o a veces quiero un balance positivo. Si tengo un edema agudo del pulmón, ¿qué es lo que quiero yo? Que me miccione, que esté poliúrico, porque estoy teniendo una carga volumétrica de sangre en el pulmón. ¿Y qué es lo que necesito yo? Que el paciente esté totalmente poliúrico. Que la excreta sea mayor que la ingesta. Sí. Entonces, dependiendo, solo un momentito, José Fernando, porque hay que recalcar aspectos para que eso se entienda esto bien. Hay veces que necesito que el balance sea positivo, a veces necesito que el balance sea negativo y a veces no necesito que ninguno de los dos esté presente. Como el edema agudo del pulmón es un muy buen ejemplo. O cuando miro este riñón que tiene horas de no miccionarme. Necesito que miccione. Y necesito en algún momento que esté un poco poliúrico. Es hasta cuánto puedo tolerar de negatividad y hasta cuánto puedo tolerar de positividad. Depende de la condición del paciente, la patología del paciente. No es lo mismo una persona que tenga un edema de pulmón a una persona que está intubada por un COVID-19. No es lo mismo una persona que tenga un shock hipovolémico, que es lo que necesito. Volúmenes mayores de ingesta, más que lo de excreta, porque esta persona me llegó ahí por un shock hipovolémico. Entonces, por eso le digo, Eric, no existe un cómo, no, es cómo está la condición del paciente, cuál es la patología, qué fue lo que lo tiene en ese descontrol. Existen criterios, por eso es que tanto les recalco yo la importancia del manejo clínico en el paciente. Si ustedes no manejan la clínica, no van a entender por qué el doctor le está poniendo tanta furosemida. Si el balance está así también, ¿por qué le está metiendo ese balance así? O porque el doctor viene y no le metió volumen, sino que le puso ahora dobutamina si ya tenía una dopamina. Y ahora le puso ahora dobutamina y le bajó la dopa. O sea, ¿por qué lo hizo? Porque con uno está manteniendo la parte vascular y con la otra está manteniendo lo que es la parte explénica del riñón, porque quiero salvar el riñón. Porque el doctor viene y le pasó 300 y no le pasó 1000 de Harman, porque tiene una falla cardíaca. Ese corazón no puede mover esos volúmenes. Porque a un paciente lo tiene 82 y a otro 42. ¿Por qué? Porque tiene una cardiomegalia, porque tiene una insuficiencia cardíaca congestiva. ¿Qué significa? Que ese paciente no le puedo meter tanta carga de volumen, porque no me la puede manejar. Por eso le pongo cargas pocas y un poco más prolongado, valorando que no sobrecargue. Por eso es que hay pacientes que están a 42
y hay otros pacientes que están a 82 y otros a 125. ¿Me entienden? Permítame, voy a Existen entrar con la criterios de valoración, Eric. Siempre, recuerden, existen criterios. Los criterios como profesionales le van a permitir a ustedes entender el proceso. Eso es lo que ustedes deben de